Bueno, buenas tardes, saludo desde aquí, desde Argentina. Y bueno, vamos a comenzar entonces con esta hermosa clase. Digo hermosa porque bueno, cada vez que uno tiene la oportunidad de preparar una presentación, puede aprender y mucho, ¿no? Algunas cuestiones que tienen que ver con esto de aprender y de conocer acerca de paleografía, ¿no? Poder conocer los distintos tipos de letra. eh, y me gustó mucho porque el título de esta clase es justamente, ¿no? Un viaje a través del tiempo. Es como si vamos a ir hacia atrás en la máquina del tiempo, vamos a ver qué es lo que tiene que ver esto de escrituras nacionales, paleografía y el legado documental. Entonces, la invitación es que, bueno, podamos explorar los secretos de los manuscritos antiguos para entender mejor nuestra historia. Mientras escuchaba la conversación de la hermana Teresa que decía, ¿no? Esto de querer aprender, muchas veces digo, nos lleva un cierto tiempo poder familiarizarnos con las letras, con los distintos tipos de letras. Así que bueno, vamos a comenzar con este tema. Eh, mm, la clase anterior que me tocó hablar fue justamente el primer periodo de escrituras capitales. Entonces, más que nada para los que no estuvieron, hablamos de letra capital, el manuscrito. Recuerden que letra capital es aquella letra que cuando se comienza la primera letra aparece en mayor tamaño, aparece mucho más decorada. Entonces es como que, bueno, fui tomando algunos ejemplos, algunas capturas como para que ustedes puedan ver el Evangelio de Juan. Pero digo, bueno, más que nada creo que en esta época es poder mirar, poder ver sobre todo la estética, la belleza de las letras en sí. Y después dice letras capitales incompletas. Fíjense que hay un abecedario y pareciera que están todas las letras, pero bueno, faltan algunas. Pero más que nada como para ver, esto es lo que trabajamos en la clase anterior. Entonces, escrituras capitales es el primer periodo. Y nosotros hoy vamos a trabajar con el segundo periodo, que serían escrituras nacionales. Eh, Hay alguien que digo, eh, y lo cité porque me encantó la información que encontré, porque ahí vamos a entender mucho de por qué los diferentes tipos de letra, alguien que se tomó el tiempo para poder hacer todo un trabajo y publicó este libro que se llama El de Re Diplomática. Y fíjense que dice, es una obra de 6 libros en latín, publicada en París en 1681 por Jean Mabillon, un monje benedictino de la congregación de Saint-Maur. Se considera, dice, el texto fundacional de las dos disciplinas modernas, una que tiene que ver con la diplomática, palabra que apareció tras su publicación, y la paleografía, que es lo que a nosotros nos compete. El historiador Marc Bloch dice, pudo escribir sobre él, o sea, sobre Mabillon, dice, ese año, en 1681, año de publicación de Rediplomacia o Diplomática, una gran fecha ciertamente en la historia del espíritu humano. La crítica de los documentos, de los archivos, se funda definitivamente. O sea que este libro en donde, bueno, les estoy compartiendo la tapa de ese libro, tiene que ver muchísimo con el inicio de la paleografía y poder conocer distintos tipos de letras. Entonces, bueno, vamos a ingresar un poquito a esta parte de la historia. Me gusta muchísimo, aparte de conocer los tipos de letras, es poder conocer el contexto. Es decir, bueno, ¿por qué aparecen distintos tipos de letra? Eh, Preguntas que tienen que ver con esto, ¿no? ¿A quién se le ocurrió todo esto? Bueno, acá aparece un nombre y justamente es Mabillón y está citado, digo, en distintos libros de paleografía porque es el que va a ser el precursor de todo lo que tiene que ver este, con la paleografía en sí.
¿Quién puede leer esta diapositiva con la pregunta? A ver, yo Yo, lo puedo hacer. siga nomás, hermano. Sí, a ver, ya, gracias. ¿Por qué es importante este libro y su autor? Mabillon se vanagloriaba de presentar una gama muy amplia de documentos y de haberlos reproducido en parte en facsimiles en su obra Libro 5. 58 láminas a toda página, grabados, calcográficos, realizados por Pierre Giffard, que contribuyeron al reconocimiento que logró entre el público. Entonces dice esto de vanagloriarse. ¿Qué te parece, hermano Jorge, que puede significar esto, ¿no? Vanagloriarse. Vamos a ver por qué esto de, acá diríamos, se mandaba la parte, ¿no? ¿Por qué te parece? Ah, se vanagloriaba. Ujú. Tal vez fue una de las personas que, a diferencia de otros, se dedicó más a hacer un trabajo más exhaustivo. Y es por ello que decía, bueno, nadie me llega ni a los talones, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Exacto, Y de alguna manera, pues es lo que daba a conocer, ¿no? Se van a gloriar. Porque, o sea, es exacto. el comentario de otras personas con respecto a él, ¿no? Ujú. Exacto, porque en realidad nadie se atrevió a tanto como él. Vuelvo otra vez, esto dice el año 1581, o sea, más de unos cuantos cientos de años. Entonces, un poco como para ver. Vieron que dice calcografía, miren qué belleza esto. Se llama melancolía. Encontré, me encantó la imagen y dije, bueno, está bueno para poder compartir, ¿no? Dice facsímiles, calcografía. Este se llama Melancolía, 1514, dice calcografía del artista alemán Alberto Durero, ¿sí? Pero bueno, era simplemente, me encantó la imagen, eh, la manera en la que se representa la melancolía, los gestos, ¿sí? Me encantó. Eh, Así que bueno, más que nada quería compartir. Vamos a ver un poquito esto de los libros, porque acá es donde nosotros vamos a encontrar esto de dónde aparece lo de la paleografía en la presentación. Dice, hay una serie de, creo que eran 6 libros, si no me equivoco. Eh, entonces él comienza hablando. ¿Alguien puede leer el libro 1? Yo, hermana. Bueno, Yo, Libro 1. Distinción de diplomas según la estructura y los modos de transmisión. Discusión de los principios establecidos por Papenbrock sobre ejemplos particulares. Presentación de diferentes materiales de escritura y reflexiones sobre su durabilidad, los estilos y formas de escritura, su origen y su difusión. bien. Entonces fíjense el trabajo que se tomó con este libro. Vamos a ver el libro 2. Y vuelvo otra vez. A mí lo que me encantó como dato es 1581. No estamos hablando de 2025 donde tenemos tantas posibilidades, digo, desde la tecnología y todo. ¿Quién puede leer libro 2? yo, hermanita. Bueno, Libro 2. Ortografía. Uso de fórmulas y titulaciones. El trabajo en las cancillerías. La división del trabajo entre los oficiales. Uso y difusión de sellos. Declaración de testigos. Suscripciones. En los últimos 6 capítulos. Cronología y datación de los documentos. bien. Me encantó esto de ortografía. Es como digo, bueno, alguien que comienza, digo, a reglamentar esto que tiene que ver con la ortografía. Al principio, digo, cuando llegué a paleografía, algo que aprendí, digo, como parte del principio de paleografía es, no existen errores ortográficos. A veces pensamos que, bueno, hay errores de ortografía, hay omisiones de letra, pero sin embargo, algo que siempre destaco en las clases es el hecho de los escribas, los escribientes. Primero el papel, fíjense esto que él habla, ¿no? Acerca de la durabilidad,
de la resistencia del papel, la calidad del papel, el valor monetario del papel, en donde, es decir, muchas veces lo que se tenía que hacer era esto de el máximo cuidado, el reducir espacios, aparecen las abreviaturas. Entonces, todo esto plasmado, digo, ortografía, en el libro 2. Y vuelvo otra vez, no hay errores o no existen errores de ortografía en paleografía. ¿Por qué? Porque ellos escribían con lo que se conocía hasta el momento. Vamos con el libro 3, si alguien puede leerlo. Yo, Yo hermana. leo. Ah, siga nomás, hermana. Bueno, libro 3. Discusión en profundidad de los argumentos de Daniel van Papenbroek, pero también de Hernán Conried, a la luz de una documentación más amplia en el sexto y último capítulo, relación de reglas generales para analizar críticamente los diplomas. Estas personas que se están nombrando es como si fuesen la competencia de Mabillón. Entonces, como que ellos también venían haciendo trabajos de investigación, pero no era tan profundo como lo hizo Mabillón. Entonces es como que, bueno, esto de vanagloriarse, es como decir, bueno, todo bien, pero yo fui un poquito más, avancé y di una vuelta más en cuanto a las páginas, ¿no? Libro cuarto, si alguien lo puede leer. Yo lo puedo leer. Sí, hermano. Libro cuarto. Lista de lista alfabética de 163 residencias reales, palacios con con su función, su historia hasta los tiempos modernos y luego su presencia en fuentes históricas y literarias. Detalles sobre los vínculos de tal soberano con tal o cual residencia, sus estancias aquí o allá, y la presentación de diplomas en tal o cual residencia, libros elaborados esenciales por Michel Firmin. Bien, fíjense entonces, digo, es como que hacer todo un raconto de lo que tiene que ver con palacios, con reyes, con... Ese es el libro. Y acá viene el que a nosotros nos interesa desde la paleografía. El libro quinto dice análisis de ejemplos con reproducción de documentos en grabados, comentarios al margen, en particular comparación de muestras de escrituras de la anglicana, que debe ser, sí, perdón, de diferentes periodos y regiones, escritura romana, capital y cursiva, escritura galicana, perdón, carolina, gótica, rúnica, merovingia, sajona, lombarda, uncial y mayúscula, dice, con detalles de monogramas, uso de notas tironianas, etcétera, clasificación de alfabetos y tipos de escritura. Pensar en esto, digo, le debe haber llevado mucho tiempo hacer todo este trabajo, pero digo, alguien que se animó a comenzar a tomar todos estos datos, digo, escribir un libro, y son los indicios, vuelvo otra vez, de la paleografía. Y el libro sexto dice reproducción de 211 textos de diplomas que han sido mencionados en libros anteriores, con nuevos comentarios que resaltan las singularidades o los vínculos. Entonces, ¿qué significa esto? Evidentemente llevaba mucho más tiempo sentarse y escribir, pero el tema es este, todos los arreglos que él iba haciendo mientras escribía, si encontraba alguna nueva información, la incorporaba, y vuelvo otra vez, año 1581. Entonces, era un poquito poder conocer esta parte, de dónde surge esto de la paleografía, de dónde surgen los datos, y vamos a descifrar un poquito más el pasado, pero ya ingresando a lo que tiene que ver con la paleografía en sí. Entonces, este segundo periodo dice que son las
escrituras nacionales y por qué son importantes. Las escrituras nacionales, dice, son sistemas de escrituras que se desarrollaron en regiones específicas tras la caída del Imperio Romano. Son cruciales porque reflejan, dice, la identidad cultural y política de los pueblos. Estudiarlas nos permite comprender la evolución lingüística y administrativa, así como las mentalidades de las épocas pasadas. Entonces, habla de una identidad regional, ¿sí? Reflejan la cultura, la organización de un pueblo en un territorio. Entonces van a comenzar a aparecer los distintos tipos de letras. Evolución histórica, permiten rastrear cambios lingüísticos, políticos, sociales a lo largo de los siglos. A mejor quizás palabras que para nosotros en este tiempo representan un arcaísmo, es decir, son tan antiguas que en realidad ya se sacan del diccionario y ya dejan de formar parte del uso común, en donde, bueno, hay instituciones, organizaciones como la Real Academia que dice, bueno, estas son las nuevas palabras o los neologismos que ingresan y estas son las palabras que, bueno, ya se consideran arcaicas y quedan en desuso, que ya no se usan. Entonces digo evolución histórica. Y después el legado administrativo. Documentan leyes, decretos y la estructura de las instituciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hermano Ricardo Navarro, diga. Sí, buenas tardes para todos. Algo interesante a lo que trae en sí, cómo evolucionan las palabras y todo. Por ejemplo, en estos días se estuvo la academia, eh, la academia como es española, eh, aceptó una palabra que para nosotros los argentinos, por lo menos, y creo que para los uruguayos, no sé en otros países que se utiliza, y es la palabra boludo, eh, que, que realmente esa palabra para nosotros tiene una connotación no de lo sexual, sino que conocemos a qué se refería, eh, qué se refería esa, lo que eran los boludos, que eran lo que tenían boleadoras en la época de los gauchos, pero bueno, nosotros aquí lo hemos utilizado con una connotación más hacia ofender a otras personas y bueno, hoy ya no es una palabra mala, digamos, así que a ese tipo de cosas a veces también vamos a tener que empezar a acostumbrarnos porque eso van a salir en los libros también y va a ser muy normal, como aquella época. Ujú. Bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bien. La paleografía como llave. Si alguien puede leer, por favor. Yo se la leo, hermana. Eh, dice, la paleografía como llave. Herramientas para leer la historia en manuscritos antiguos. La paleografía es la ciencia que estudia las escrituras antiguas. Es nuestra herramienta fundamental para descifrar documentos que de otro modo serían ilegibles. A través de ellas podemos datar textos, identificar a sus autores y entender el contexto en el que fueron creados. No solo interpreta las letras, sino también los materiales, pergaminos, papiros y las técnicas de escritura. Datación de manuscritos ayuda a establecer cuándo fue escrito un documento. Identificación de copistas permite reconocer estilos y manos específicas. Contextualización histórica ofrece pistas sobre las prácticas sociales y culturales de la época. Ujú. Bien, o sea que es mucho más amplia la definición de paleografía en quedarnos solamente con esto, ¿no? De los tipos de letras, las abreviaturas, sino que, bueno, va mucho más allá.
vuelvo otra vez a esto, para nosotros digo, la inquietud y lo que nos moviliza es poder llegar a documentos que tengan un cierto tiempo, documentos que sean más antiguos. Em, bueno, con mi esposo, con algunos hermanos, estamos trabajando en lectura de documentos del año 1600 de Puebla, y en verdad es como... eh, algunos son un desafío, hay otros que aparecen con letras bellísimas, en donde la inteligencia artificial lo que va haciendo es registrar nombres, pero esto que, bueno, creo haberlo compartido también en la clase anterior, a veces, por ejemplo, si el año está escrito en letras y decir 1620, lo toma como el nombre de una persona. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros, los voluntarios? Vamos corrigiendo, cambiamos letras a números y ahí se modifican, no es un nombre. Muy similar, digo, a una de las actividades que estamos haciendo en Participa y que tenemos justamente en Haciendo Historia Familiar una academia que trabaja con esto, ¿no? Con Participa. Entonces es como que es impresionante la lectura de estos documentos antiguos y en verdad uno se emociona porque, digo, es como viajar en el tiempo, es estar en otra esfera, en otro tiempo, tratar de entender quién es el que escribió, qué es lo que quiso registrar. Aparecen absolutamente todo esto, ¿no? Eh, la época, aparece esto de cuándo fue escrito el documento, con qué elementos contaban para esa época. Entonces digo, no estamos tan lejos de poder llegar a documentos que sean todavía más antiguos, ¿no? Entonces a mí me emociona, a mí me impacta poder trabajar con la lectura de este tipo de documentos y mucho más sabiendo cuando el propósito es poder bendecir otras vidas, poder ayudar a que haya personas que encuentren familias de esa época. Así que bueno, esta también es una invitación para aquel que quiera ser voluntario y ayudar en la revisión de documentos antiguos. Orígenes y evolución, en uno de los textos que... Sí, hermana Fabiola, Ay, perdón. Sorry. listo. Em, en una de las diapositivas anteriores leímos esto de la caída del Imperio Romano, es como que va a marcar un antes y un después también, ¿no? Dice, en realidad era como lo que predominaba hasta ese momento tenía que ver con el latín, ¿no? Dice, tras la caída del Imperio Romano, la unidad de la escritura latina se rompió. Entonces, en cada región surgieron nuevas formas de escribir adaptadas a las necesidades locales y a las influencias culturales. Estas escrituras nacionales, como la visigótica o la merovingia, son un testimonio de la diversificación de Europa y del nacimiento de nuevas identidades. Tengan en cuenta que, bueno, a partir de ahí, digo, van a pasar los años, van a aparecer, digo, aquellos que van a descubrir que hay un continente que va a aparecer, que son nuevas tierras, va a aparecer América, y vamos a recibir también la llegada de otros, digo, está bien, unos cientos de años después, pero digo, va a marcar también un cambio en esto de la forma de escritura. Entonces ya no solamente es una lengua madre el latín, sino que van a comenzar a aparecer otros tipos de escrituras. Volvemos otra vez a esto, surgimientos de reinos germánicos, nuevas élites y necesidades administrativas dan forma a las escrituras, el desarrollo regional, aparición de escrituras distintivas como la visigótica en Hispania o la merovingia en la Galia. Y después dice resurgimiento carolingio, intento de unificación con la minúscula carolina en el siglo IX. Entonces vamos a ver alguna de estos tipos de letras. La visigótica tiene que ver con esto, ¿no? Con la letra gótica. Y esto, bueno, ya hemos dado otros cursos justamente con la letra gótica, la belleza de la letra. Ustedes acá tienen algunos ejemplos. Si alguien puede leer esta pequeña introducción.
Yo, hermana. El Bueno, caso ibérico. La escritura visigótica como sello de identidad peninsular. En la península ibérica, la escritura visigótica, siglos 7 y 12, se ujú, convirtió en un símbolo de la cultura y la administración de los reinos cristianos. Su peculiar morfología, con letras altas y estrechas, la distinguen de otras escrituras europeas. La podemos encontrar en importantes códices y documentos legales de la época. ujú. Entonces vuelvo otra vez. Fíjense la belleza de la letra, aparecen distintos textos. Vamos a ver, acá tenemos otra. Caligrafías medievales que narran, dice, la construcción de los estados. La Edad Media, dice, vio el surgimiento de diversas escrituras que reflejaban cambios sociales y políticos. La escritura gótica, con sus formas angulosas, dominó los libros, mientras que los documentos administrativos se desarrollaron manos más cursivas como la cortesana. Es decir, la gótica por excelencia es bellísima la letra, pero digo, imagínense escribiendo documentos, iba a llevar mucho más tiempo. Y si estas escrituras revelan cómo las cancillerías reales y los nuevos estados consolidaron su poder. Entonces, en la imagen de la izquierda tienen ejemplos de la letra gótica, ¿sí? Entonces dice popular en libros y manuscritos litúrgicos, o sea, relacionados con la iglesia, desde el siglo XII, caracterizada por su densa textura y formas fracturadas, ¿sí? Esto de los distintos tipos de trazo. Y la cortesana, fíjense, utilizada en documentos reales y notariales en la península ibérica. Destaca por su ligereza, destaca, o se destaca, mejor dicho, por su ligereza y cursividad. También una letra bellísima, pero bueno, ya nos da esta idea de que ya están unidas, aparece ya una letra cursiva, en donde, bueno, yo puedo unir letras, formar palabras. Veamos. ¿Qué hablan los documentos? ¿Alguien puede leer, por favor? Le ayudo, Te hermana. ayudo, Yo. hermana. Hermanita ¿Alguien va a leer? Irma. Ajá. Documentos que hablan. Tesoros archivísticos y su valor con fuente histórica primaria. Los documentos antiguos no son solo objetos curiosos, son fuentes primarias esenciales para la investigación histórica. Nos ofrecen una ventana directa al pasado, permitiéndonos escuchar las voces de quienes vivieron antes que nosotros. Testamentos, actas notariales, cartas reales y registros parroquiales son solo algunos ejemplos de estos tesoros. ¿Leo lo demás? Por favor. Número 1. Testamentos medievales. Revelan estructuras familiares, posesiones y creencias espirituales de la época. Actas notariales. Ofrecen detalles sobre transacciones económicas, litigios y vida cotidiana. Cartas reales. Muestran decisiones políticas, conflictos diplomáticos y la organización del poder central. Ujú. Creo que digo, estos documentos, tomo lo que dice el título, ¿no? Documentos que hablan. Estaba pensando en esto, digo, de lo que puede significar si ya estamos trabajando, digo, con eh, con registros, digo, ya aparecen bautismos, aparecen defunciones del año 1600 al 1700. Digo, son documentos muy antiguos, algunos en excelente estado, otros no tantos. eh, y pensaba mientras escuchaba a la hermana Irma que leía, ¿no? ¿Cómo se sentirían ustedes cuando, o cómo piensan que se van a sentir cuando ustedes lean documentos o si alguien quizás ya tiene la experiencia de haber encontrado algún documento tan antiguo como de los que estoy hablando? Dejo de compartir un momento. ¿Alguien ha encontrado algún documento antiguo, realmente antiguo, y dice, esto es parte de mi familia?
Yo no, hermana. ¿Alguien que tenga alguna experiencia? ¿Lo más antiguo que hayan encontrado? Pensaba en esto, ¿no? Vuelvo otra vez, a mí me emociona mucho esto de, a ver, Anderson. Buenas tardes, hermana. Sí, yo ¿Cómo estoy, eres el usuario de mi esposo. Yo sí he encontrado como registros antiguos y a veces es horrible porque está como manchadas las hojas, como si les hubieran puesto agua o comidas. eh, no se logra como distinguir, o sea, los escritos, ¿no? Entonces a veces en la barra de abajo como del panel que ya viene de la IA, como con sugerencias de fechas o nombres, ahí es como que uno rescata o trata de ver en qué sección está la persona que estamos buscando, ¿no? Dependiendo del tipo de registro, pero sí es como bien complejo tratar de encontrar como que los datos más definidos y también es como por el tema de los colores, ¿no? Hay registros que el papel es blanco, otros registros que son el papel como café casi oscuro, entonces sí es bien complejo en esos Ujú, casos. Yo me he demorado a veces hasta media hora, sí, porque no, bien complejo tratar de descifrar eso. exacto. Muchísimas gracias, hermana. Pensaba en esto, en que, bueno, seguramente será en los próximos meses los hermanos que vivan, que viven en Puebla, en realidad, van a poder acceder a documentos del año 1600 en adelante. Y en verdad les digo, me emociona mucho. Esto que dice la hermana es verdad. Hay algunos que tienen una letra bellísima que se puede leer con muchísima facilidad, pero hay otros en donde a veces se requiere mucha paciencia, poder ver, a veces la IA coloca un año que le parece que puede ser o lo más aproximado. Entonces es como que eh, el hecho de pensar en que hay personas que van a encontrar familiares a través de este voluntariado que uno hace, realmente me emociona. Y creo que eso también tiene que ver con la paleografía. Vayamos practicando porque digo, van a aparecer documentos también en los otros países en donde, bueno, si nos sentamos y damos de nuestro tiempo, podemos ayudar y bendecir la vida de otros. Eh, por ahora digo, en los registros, en las fuentes que van apareciendo, me parece que lo más antiguo es del año 1800, digo, de los registros que yo pueda haber encontrado familiares, ¿no? Y en verdad me emociona porque es pensar que, bueno, son personas que estuvieron en un tiempo, que vivieron aquí en la tierra, que se animaron, que conformaron familias, que tuvieron hijos y sobre todo que gracias a ellos, digo, en este tiempo puede estar también aquí en la tierra, ¿no? Porque soy la resultante de la continuidad de esas familias. Entonces me impacta muchísimo pensar en eso, ¿no? Eh, Muchas gracias, hermana Sabi Perea. Saludos desde Ecuador, dice. Entonces es pensar en esto. Voy a compartirles algo más con respecto a esto. Pero bueno, piensen en la posibilidad. ¿Qué tal si en los próximos meses, en los próximos días le aparezca algún documento y que sea mucho más antiguo? ¿Cómo se van a sentir en ese momento? ¿Sí? Retos y preservación, dificultades en la lectura, lo que estamos hablando, conservación del patrimonio escrito. eh, Una de las cuestiones es la degradación del material. Pergaminos y papeles sufren el paso del tiempo, la humedad, los microorganismos. Esto digo, en la época, la hermana decía, ¿no? Estos manchones de tinta. A veces uno ve que el papel, por más que haya sido digitalizado, pero se ve un papel desgastado y uno piensa y dice, sí, o sea, 1600 es mucho tiempo. Legibilidad del texto, tintas desvanecidas, abreviaturas complejas, estilo de escrituras arcaicos que se dificultan la lectura,
descontextualización, comprender el vocabulario y las referencias culturales de otra época es un desafío. Digitalización y acceso, esfuerzos modernos, dice, para preservar y democratizar el acceso al patrimonio documental. Es esto lo que estamos haciendo en este tiempo, ¿no? Poder acceder a esos documentos. Realmente digo, es un viaje al pasado cuando uno se sienta frente a la computadora y trata de leer un documento que no es de esta época. Es todo un desafío, ¿sí? Fíjense que acá, a ver si puedo leer, dice el arte de la identificación. Miren los manuscritos, ¿sí? Del siglo X, del siglo XV, cómo van apareciendo, el tipo de letra, es simplemente para ver, ¿no? Y acá aparece esto de lo que estuvimos hablando, ¿sí? La gótica, visigótica, tenemos todas las mayúsculas, y me encanta porque digo, aparecen las minúsculas, hasta los números aparecen, como para poder tener un referente. Alguien de los que se están uniendo por primera vez, esta pregunta va para los de primera vez, ¿utilizaron este tipo de letra cuando estaban en la escuela secundaria? ¿Tuvieron contacto con este tipo de letra? Un poco, hermana. Ajá, bien. ¿Alguien más que Yo, se yo esté? tuve, A ver. En mi yo tuve caso, yo clase. tuve la oportunidad de escribir con ese tipo de letra Ujú. y mi padre, que fue también miembro de la presidencia del Templo de Tuxtla Gutiérrez, hacía pergaminos. Antes los títulos de las profesiones se hacían con este tipo de letra en papel pergamino. Y mi papá era un artista de hacer ese tipo de documentos. Y yo practiqué algún tiempo ese tipo de letra. Excelente, a eso era lo que quería llegar. Muchísimas gracias, hermano Sánchez. ¿Alguien más? Sí, yo Hermana, yo hice que no, estuve en la Hermano, escuela. sí, practicó este tipo de letra. O sea que este Sí, tipo de sí, letra llegó hasta nosotros, ¿no? Bien. ¿Y sí, era cómo una fue su materia de la escuela. experiencia? A mí me encantaba porque teníamos que usar un tipo de la pluma, tinta, había que hacerlo con cuidado. Ahí con el papel secante, si se te caía una gotita ya no era la misma letra. Es verdad, me encantó lo del papel secante, es verdad. Entonces es como que se secaba la tinta, absorbía la tinta y era como que uno podía escribir mejor. Es verdad, muchísimas gracias, hermana González. ¿Alguien más de los que yo, están hermana, participando? Sí, diga. no soy de primera vez, pero déjeme contarle que mi esposo Sí. escribía con este tipo de letras. Tengo un escrito, tal vez lo busque para la próxima clase para mostrárselo. Tengo un escrito donde él, pues tiene unas frases muy bonitas y escribía con este tipo de letras siempre. Siempre, siempre escribió así. Tenía una letra muy bonita. Lindo, gracias, hermana Irma, por compartir. Yo creo que esta letra marcó, digo, nuestra juventud, por así decirlo, para los que, bueno, vivimos esa época en donde aprendimos. Era una letra que realmente es como que uno quedaba encantado. O uno se enamoraba de la letra o la odiaba, pero digo, en el buen sentido, ¿no? Si gustaba la letra, era como que, bueno, podía seguir trabajando con ella, escribir, y siempre aparecía el detalle, ¿no? Y acá aparece la Carolina, fíjense, cursiva, ¿sí? Acá tienen mayúsculas y minúsculas, ¿sí? También es una letra muy bonita, muy cuidada, delicada. Creo que todavía se aproxima más todavía a nuestra época, ¿no? Pero, digo, marcaron tendencia, por así decirlo, este tipo de letras.
Y entiendo que en este tiempo es como que, bueno, hay un cierto, eh, eh, un cierto regresar hacia este tipo de letras, ¿no? Hay muchos cursos que se dictan acerca de los distintos tipos de letras, pero digo, bueno, esto está bueno, ¿sí? Eh, Algo que hice, dije, bueno, me gustaría compartir con los hermanos y encontré en Doctrinas y Convenios de esta semana en el estudio diario, ¿no? Bueno, con muchísima prolijidad, en verdad me senté, este, tracé la caja del renglón, fíjense que me tomé el trabajo de hacer la caja del renglón, es decir, donde van a ir cada una de las letras. Dije, bueno, a ver cómo anda mi letra de imprenta y también mi letra cursiva, ¿sí? Entonces dije, bueno, esta semana mientras revisaba la clase me tomé ese tiempo. Después digo, bueno, haciendo capturas, acá tengo otra, una en donde me tomo más tiempo para escribir y otra un poquito más apurada. En realidad digo, esta es mi letra cuando escribo en cursiva, ¿no? Eh, la invitación que les quiero hacer es, busquen en estos momentos, digo, si tienen lápiz, si tienen papel, busquen alguna escritura o por lo menos algún título o algo que ustedes quieran escribir, apliquen cualquier tipo de letra, ya sea cursiva, ya sea imprenta, lo que ustedes quieran y escríbanlo. Y ahí compartimos, si les parece. Mostrar y con la letra que ustedes más seguros se sientan, ¿no? Si es mayúscula, si es minúscula. Les doy unos minutos, ¿les parece? O el hermano Quiero- que dijo yo hacía la letra gótica, porque su papá escribía en gótica, la que ustedes quieran, para mostrar y compartir. Generalmente escribimos nuestros nombres, pero hoy creo que, bueno, amerita tomarnos un poquito más de tiempo, estamos bien con el tiempo de la clase, poder escribir una frase o algo y después la mostramos, o si están en los grupos de chat, pueden sacar foto y compartir lo que ustedes tienen. Hermana, la hermana Sabi Perea manda saludos desde Ecuador. Bueno, muchas gracias. Con la letra que ustedes más seguros se sientan. Hermanita, ¿puede poner otra vez la imagen, por favor? Gracias.
Más que nada porque quiero hacerles después una invitación con respecto a esto, ¿sí? Con respecto a lo que ustedes estén escribiendo. ¿Cómo van? ¿Alguien quiere mostrar o compartir algo que haya escrito? Mira, se ve sencilla, hermana, pero me sale toda chueca. Pero bueno, digo, más allá de esto es nuestra ¿Ve? propia letra, ¿no? Ya Sí, sé. diga, hermana Mar, A ver, déjese. Es que se es ve, no nuestra sé por qué. letra. No se ve. Ahí está. ¿Sí se ve? No se ve. Es que no se ve Eh, casi. ahí está. Listo. Sí. A, B, C, D, E. Mire, Bien, ahí está. Mar. a pesar de que los trazos son delgaditos, no Bien, la no, hermana no me Milagros sale. hizo una captura y compartió ahí. Muy Ah, bien, la hermana Elvita. Bien, ¿alguien más? ay, mire qué bonita le quedó. Sí, me gusta. Ah, muy bien. Me encantó, hermana. Voy a escribir en cuadros porque ya vi que en dibujo no. A Sí, ver hay el que mío, buscar hermana. Necesito las con lo líneas. que, a ver, hermana Irma, con lo que más A, cómodo nos sintamos. a ver, Ay, mira qué Bien, ahí bonito. está. Excelente, muy ¿sí, bien. se Muy bien, ve? hermana, muy linda Ujú. letra, sí. Ay, gracias. ¿Alguien más? Igual que la que está en el chat, la hermana Milagros también la hizo bien. Me encantó, Me hermana gustó Milagros, la H, muchísimo. me gustó la letra H. Sí, estaba muy bien. Bien. ¿Tenemos al hermano Sánchez? La invitación que les quiero hacer es esto, La porque hermana estamos, Milagros también ya dio su captura, hermana. sí, 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 envió ahí la captura. Yo les pedí, bueno, si quieren compartir o alguna escritura, algo con lo que ustedes se identifiquen, alguna frase, algo relacionado con el Evangelio. Y acá digo, voy a invitarlos a cada uno de ustedes, porque eso es de ustedes. Algo que a ustedes les gustó, súbanlo a recuerdos, porque de acá a 10, 15 años, los que ya están y que son quizás pequeños van a querer conocer la letra de sus abuelas, sus abuelos, cómo escribían,
si era legible, si no era legible, y es una manera de dejar un legado. Nos sorprendemos leyendo documentos antiguos. Lo nuestro también, en algún tiempo, no muy lejano, va a pasar a ser un documento antiguo, ¿no? Entonces es como, somos pocos los que ya digo, en esta época seguimos haciendo letra manuscrita. El tema es que cada vez la máquina reemplaza las letras. Hermana Milagros. Cierto, hermana. Cuando encontré el registro en mi abuelo, encontré su firma de mi abuelo. Y me Ujú. emocionó bastante ver su firma de mi abuelo. Por eso que ahora con lo que usted esto me hace recordar, dejar un escrito a mano y, como dice, dejarlo como fotografía para que en algún momento nuestros nietos o mis nietos, ¿no? Vean cómo escribía su abuela, su bisabuela. Exacto. De verdad, hermana. Exacto, piensen y mírense a ustedes mismos, digo, de acá a 10 años, 5 años, yo pienso en mis nietos, bueno, mi nieta tendrá 10 años y va a querer leer y va a conocer mi letra de este tiempo, de este 2025. Entonces, esa es la invitación que les hago, que ustedes puedan, porque es parte de documentación, es algo que yo escribí, me encantó la escritura, lo que hoy les compartí, en verdad digo, me encantó, porque estaba estudiando y dije, ay, qué hermosa esta escritura, y esto es lo que yo voy a subir. Y seguramente agregaré algo más en mi nota, ¿no? Pero me encantó, digo, bueno, tengo mi letra de imprenta, mi letra cursiva, y agregaré algo más, pero digo que conozcan también mi letra. A mí, la verdad que digo, personalmente me emociona pensar 5 años. Sí, hermana. La hermana Claudia González dice que intenta corregir sus imprentas y también llamando su captura. Y se ven Bien. Genial entonces, pero súbanlo a su parte de recuerdos. Muestren lo que ustedes saben hacer, porque eso digo, ahora ya en este momento ya pertenece al pasado, lo hicimos por estos minutos, pero el tema es este. A veces pensamos que solamente lo de hace cientos años de atrás, pero esto también es parte de nuestro pasado. Hermana, tiene muy linda letra, ¿eh? Hermosa. Muy bien. Compártanla, perdón, vuelvo otra vez, súbanlas a sus recuerdos para que quede de este momento. Nos emocionamos leyendo documentos antiguos, a veces son un desafío, a veces no, dependiendo del tipo de letra, pero bueno, que los que vienen detrás nuestro se puedan emocionar de las cosas que nosotros hacemos. Dejemos también nuestro legado para que ellos conozcan la manera en la que nosotros escribíamos. Lentamente, digo, las máquinas van reemplazando la parte manuscrita. Entonces, bueno, sigamos aprovechando los que todavía escribimos a mano, que quede un legado para los que vienen detrás. Y hermanos, les quiero compartir esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Excelente clase, hermana Muchas Silvana. gracias, hermana Elba. Gracias, hermana Silvana, por tan bella clase que nos pudo compartir y que podemos seguir aprendiendo, ¿verdad? El poder mejorar también nuestra escritura, el poder leerlos, el tomar esta dedicación. A veces decimos, ay, ¿de qué me va a servir hacer esos trazos? Pues sí nos sirve, porque hace un momento que usted estaba diciendo, ¿hasta qué año tenemos esos documentos hacia atrás? Ahorita voy ayudándole a mi hija a revisar unos documentos y el año más atrás que ha encontrado es de 1680 y tantos, 86 creo. Y bueno, todavía se puede leer, pero si me hubieran dicho eso hace años atrás, la verdad, yo no hubiera leído ni una letra, Ujú. porque a pesar de que se ve como para los que ya tienen mucha experiencia o que tienen esa facilidad de haber tenido la oportunidad de tener padres que les enseñaron manuscrita, a mí no me enseñaron. Mis papás son de manuscrita, pero yo no lo sé. Y Ujú. ya para cuando yo nací o fui a la escuela, la educación había cambiado. Ya no se usaba ese tipo de letra de manuscrita, ya se había implementado la letra de molde.
bueno, que así la conozco yo en mi estado, en el país donde yo soy. Que sería Entonces, imprenta. acá, ándale, a otro le dicen imprenta. Entonces, sí era difícil leer su manuscrita, pero aprendí a leerlas y a acostumbrarme a la de ellas. Pero cuando yo empecé a leer documentos antiguos, la verdad, yo me rendía porque no podía leerlos. Y ahorita que revisando en su árbol de ella, ese es el documento más antiguo que hemos Ujú. encontrado. Y sí está un poco como comentaba alguna hermanita de ahí que estaba pues el documento un poquito manchado, ya muy viejito, cortado de algunas partes, pero encontramos otros de ese mismo año que se ve la letra mucho más clara y más Ah, entendible. Y a hoy, claro. hoy por hoy, si no hubieran sido por estas clases, porque la verdad yo he aprendido aquí en Iberoamérica todo lo que es al poder utilizar las herramientas que aquí con mucho amor comparte. Ahí agradecemos mucho, hermana Silvana, por tan bonita clase, tan sencilla, tan práctica. Y abrí mi documento y yo dije, Ujú. pero ya habíamos adelantado la clase, entonces ya no me podía regresar. Gracias, hermana, porque al nosotros aprender a leer estos documentos o estos registros, pues nosotros dedicamos ese pequeño tiempo para poder estudiarlos, para saber un poquito más, como comentaban algunos hermanos, encuentran ciertos datos. Y dentro de ese documento que abrí, sin querer encontré ahí de dónde eran Ujú. y de dónde procedía su descendencia. Entonces, me gustó que en ese pequeño texto, sin querer encontré algo más que hemos compartido también aquí en las clases y que ahorita usted nos dijo, fue un descubrimiento en vivo y a todo color, me Hermoso. dio mucho Qué sentimiento lindo. y se lo comparto. Gracias. Gracias, hermana, porque nos ayuda y nos insta a que podamos motivarnos a poder leer nuestros documentos. Ujú. Vamos a alcanzar a encontrar un poco más y el Señor nos va a abrir todos estos medios. Y entonces aprovechemos estas herramientas para que nosotros podamos encontrar a nuestros antepasados y que de esa manera pues todas estas clases tienen el éxito de poder llevarlos después al templo y saber que ahí reunidos podemos ser una familia eterna. Agradezco Exacto, este, su clase, hermana Silvana. por favor. Gracias y sí, no sé si alguien más quiera compartir algo con la hermana o agradecerle o si tiene alguna duda, este es su tiempo. Y si no, pues damos por terminada nuestra sesión. Sí. Bueno, yo, la hermana Teresa, pues también me uno con otra hermana para decirle que gracias. Muy bonita su clase, hermana, y pues la verdad, a mí me gustó bastante, pero primero Dios que vaya yo entendiendo un poquito más, porque la verdad como que se me complica, pero bueno, entenderemos con las demás clases primero Dios. Y gracias, hermana, y gracias a todos. Y todo esto lo A dejo en el usted, nombre de hermano. nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mm. Suban Como su siempre, documento, lo que escribieron, ¿eh? Súbanlo. hermanita Silvana, como siempre, excelente sus clases. Muchas Muy, gracias, como dijo la hermana. hermanita Mar, muy sencillas, pero muy bien explicadas. Aprendemos muchísimo de usted, hermana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo aprendo mucho más. Bueno, dejo de Sí, grabar, hermana. hermana. Mi Sí, hermana hermana Sí, Claudia. Claudia. sí, yo lo que le quería decir era que me he unido a muy poquititas de estas oportunidades de Zoom porque a veces no coordino los horarios, pero cada vez que veo la invitación a hacer paleografía entro porque me encanta lo que es las letras. Bueno, yo le dije, intento mejorar mis letras. Y algo que aprendí ahora y que siento como muy especial compartirle, gracias por la clase, pero es esto de que realmente si no tuviéramos la oportunidad de conocer esto y de ver estas diferentes tipos de caligrafía que existen, tampoco nos sería tan fácil leer algunas cosas. Cuando compartías lo del documento más, he tenido la oportunidad de tener libretas de matrimonio, partidas de nacimiento, de mi familia, de mis abuelos, de mis bisabuelos, porque he conseguido, conocí a mis bisabuelos, así que y tenían letras o muy raras o muy lindas.
¿sí? Y es lo que uno se encuentra haciendo indexación por ahí. Me encanta la indexación. Y creo que es la oportunidad que se nos da ahora es esto de poder ver las cosas de una manera diferente, ver la historia de la persona que lo escribe y cómo lo escribe. Cuando decías recién, súbanlo a su árbol, yo pensaba, ¿no? Todo lo que puede llegar a decir mi letra y lo que pueden haberme dicho las letras de quienes escribieron un montón de cosas. Tengo un libro escrito por mi suegra, ella falleció, donde Sí. solo son poemas, ¿no? Y ella, para que todos pudieran conocer sus poemas, porque ella donde iba leías algún poema, siempre te veía y te hacía un poema que te conocí, lo que te veía, es que tengo todos sus escritos de cuando fue haciendo cada uno de esos poemas, ¿no? Y realmente conoces el sentir de la persona cuando lees lo que estaba escribiendo. Así que para mí fue muy especial esta clase de hoy. Pensar que yo puedo dejarle escrito a alguien o decirle algo, no solamente en letras, sino que mi puño, mi letra va a marcar quizás también mis sentimientos para esas personas. Así que yo, mil agradecida, Silvana, me encantó. Muchísimas gracias, hermanas. Muchas gracias. Es el objetivo que podamos dejar nuestro legado también. Es parte de la paleografía y que ellos puedan conocer en este tiempo. Yo siempre insisto en lo mismo, vuelvo a esto porque la letra manuscrita va a ir desapareciendo. Cada vez utilizamos más computadoras, más celulares, es más fácil escribir. Entonces es como que, bueno, aprovechemos mientras nosotros registremos. La hermana Mar decía, ¿no? Conocí solamente la imprenta, que es como nosotros le llamamos acá. Los jóvenes hoy en día, enseñándoles a ellos tampoco pueden leer la letra cursiva. Y a mí me impacta porque yo amo la letra cursiva, pero para ellos escribirles es escribir en letra de imprenta, porque si no, no pueden leerla. Hermana Chiqui. Buenas tardes, hermana, y buenas tardes para todos. Realmente me gustó también mucho la clase porque lo que acaba de decir usted, que uno la suba recuerdos. Qué bonito, eso me gustó. Y ya mi abuelita ya tiene muchos años de que falleció. Y yo tengo cartitas de ella. Y ahorita que usted dijo, wow, realmente subir una carta de mis recuerdos va a ser algo bonito porque para que probablemente más adelante, qué sé yo, cuando mis hijos tengan sus hijos puedan ver a su bisabuelita la letra que tenía, inclusive mi letra. Y sí, me gustó mucho su clase también. Lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano. Dejen sus legados también, que forman parte de lo que tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que hacemos. Gracias. Gracias a cada uno por